Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de 2 hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión, mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. «Lleva a los niños fuera de la casa ahora, estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel». Luego de 5 minutos de ser avisados, la policía encontró los 3 cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana. Cuenta la leyenda que se podía ver un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho que el anciano andaba sin un rumbo, siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos, de no saber lo que vamos a hacer. Cierta noche, el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin rumbo, perdido en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba, comenzó a escuchar una voz, al inicio distante e indistinguible, pero que pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra, el anciano logró ver la forma de una mujer, que cantaba sus palabras y asustadiza se aproximaba en dirección al anciano diciendo: «¿Cuál es su tercer deseo?». El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino pensando que no se dirigía a él, pero la mujer se volvió, bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. «Ahora tu tercer deseo, ¿cuál es?». El hombre, ya enojado, se detuvo. Trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó: «Maldita sea, ¿qué quieres, mujer?». Ella nuevamente le dijo cantando: «¿Tu tercer deseo?». «¿Tercer deseo?». El viejo estaba confundido. «¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido un primero ni un segundo?». «Ya has tenido tus 2 deseos», tarareó la mujer. «Pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidiera su primer deseo. Es por eso que no recuerdas nada, porque todo es como era antes de cualquier deseo». Ella continuó apresurando al pobre hombre. «Entonces, tienes un deseo restante. ¿Qué vas a pedir?». «Está bien», exclamó el anciano. «Yo no creo en eso, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy». «Qué divertido», dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. «Ese fue tu primer deseo». Hoy en día se sabe que aquel anciano cambiaría todo lo que tiene por no saberlo. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba. Los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante ese periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud.
La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esa carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección. Un número que no podía distinguir. No sabía si era un 4 o 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente, sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa y en lugar de ir a casa fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. 3 carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven? Una nota. Apenas se limitaba a decir: esta es la última que mando para ustedes hoy. Hace algunos años, la prima de un amigo, la cual es madre soltera, ganó en su cumpleaños un celular nuevo. Después de un largo día de trabajo, ella dejó su teléfono sobre la mesa y comenzó a ver la televisión cuando, luego de regresar de la escuela, su hijo se le acercó y le preguntó si podía jugar con el nuevo dispositivo. Se lo permitió, pero le dijo que no llamara ni enviara mensajes de texto a nadie, situación con la que inmediatamente estuvo de acuerdo el niño. Alrededor de las 11:20 de la noche, cuando finalmente se cansó de ver la televisión, decidió llamar a su hijo e ir a dormir. Se dirigió a la habitación del niño, solo para ver que él no se encontraba allí. Luego fue a su habitación para encontrarlo durmiendo en su cama con el teléfono en la mano. Al navegar por su teléfono celular, se dio cuenta de algunos cambios menores, tales como un nuevo papel tapiz, un tono de llamada diferente, etc. Cuando llegó a la sección de fotos, comenzó a borrar las últimas imágenes capturadas, hasta que se encontró con la última. Cuando la vio por primera vez, no podía creerlo. Era su hijo, durmiendo en su cama, pero la foto parecía haber sido tomada por alguien más. Era la mitad izquierda de un rostro de algo que aparentaba ser una mujer anciana. Hace ya un par de días empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo, pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por una red social. Me olvidé de nombrarlo. Ella se llama María. Todo bien hasta que le invito a venirse para mi casa. Ya perdí la cuenta de las veces que se lo pedí. Por alguna razón que no sé, siempre que se lo pregunto responde con un no cortante. Eso no importa. Lo importante es que empecé a descubrir actitudes medias raras de ella, como si no fuese una humana realmente. Habla como muy robótico, digamos. No tiene entusiasmo para hablar, como si fuese completamente aburrida. El otro día estaba aburrido, así que, aunque sintiéndome un poco ridículo, revisé su perfil. Otra cosa rara que tiene es que en su perfil muestra casi nada de actividad. Es distinta a la mayoría de las personas que publicas a cuando está en el baño, porque no tiene completamente nada de actividad. Pero lo que más me llama la atención es que yo soy su único supuesto amigo. No sé por qué me agrada de tal manera, quizá porque es rara, distinta, no sé.
Sigo intentando convencerla para que venga a mi casa, pero fracaso. Llegó un momento en el que dejé de insistirle. Ya había perdido la esperanza. Hasta que un día me preguntó dónde vivía. Yo, obviamente, le contesté con mi dirección correcta para que me conteste: en 1 hora voy para allá. Yo, feliz de la vida, lo había conseguido, pero después me arrepentí de darle mi verdadera dirección. Estaba tan ansioso que me fijé nuevamente en su perfil. Me di cuenta de que había comentarios de otras personas hacia ella. No logré leer todos, pero recuerdo que la mayoría decían: que Dios esté contigo, u otros más negativos como: demonio, vete y nunca vuelvas. Me sentí mal por ella. ¿Será por eso tan fría?, pensé. No sé por qué, la busqué en internet. María Rivera. Puse en imágenes y no sabía si lo que estaba viendo era real o solamente una imagen trucada. Pero estaba ella, María, la chica que iba a venir a mi casa en menos de media hora, en muchas fotos, en el rincón de una habitación oscura, llorando, con ropa muy sucia y gastada. Un fuerte escalofrío recorrió toda mi espalda. La primera reacción que tuve fue cerrar con llave todas las puertas de mi casa. Cerré las ventanas y volví a mi computadora a analizar con más profundidad las imágenes para ver si eran reales. No tenían ningún detalle como un error de modificación, lo que me hizo asustar todavía más. Abrí el perfil de María otra vez. Con la mala suerte que tengo, me di cuenta de que al revisarlo anteriormente, me salté la parte donde dice cuándo fue creada la cuenta. Fue creada el 15 de agosto, en el mismo día que la conocí. ¿Coincidencia? No creo. Escucho golpes en la puerta de entrada. Pegué un salto de mi silla y fui a esconderme debajo de mi cama. No sé cómo, pero tiró la puerta de una patada. Escucho sus pasos que se dirigen hacia mi habitación. Empiezo a llorar luego de ver sus ensangrentados pies al lado mío. Por favor, vete, me arrepiento, lo juro, no te volveré a molestar, pero vete. Escucho su voz por primera vez. Sé que estás ahí. Sal de ahí de una buena vez. Su voz no es para nada agradable ni dulce. Todo lo contrario. Era como un pedido de auxilio, totalmente afónica. Decidido, salgo de debajo de mi cama, aceptando que no tengo ninguna posible escapatoria. Me levanto con los ojos cerrados. Siento su respiración y su mano en mi espalda. Abro los ojos y no hay nada. Me pregunto si escapó, si se escondió en algún lado, pero no la encuentro. Me fijo en el comedor. La puerta está intacta. Siento náuseas. Después todo se puso negro. Me estoy despertando en mi cama. Mi papá está al lado mío. Me dice que me encontró tirado en medio del comedor de mi casa. Luego de media hora me desperté. Asustado por cómo lo tomé, le conté detalladamente lo que me había pasado. Como creí que reaccionaría, me dijo que debía estar alucinando por tantas horas seguidas de computadora. Con su respuesta me deja tranquilo, me dice que todo estará bien y se va hacia el trabajo. Por fin me calmo, intento dormir, pero no puedo, porque sé que María no fue un sueño, estoy seguro que fue real. Y más razón me doy cuando la veo igual que en internet, con ropa gastada, lastimada y sucia, en el rincón de un cuarto oscuro. Mi cuarto oscuro. He estado aquí acostado por más de 2 horas. Ya son las 5:35 AM y no hay nada que pueda hacer. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Estoy en el mismo cuarto que mis padres. Ellos no apartan la mirada de mí. Lo único que puedo hacer es tratar de no llorar o gritar. Sus ojos están concentrados en mí
y sus bocas están completamente abiertas. Hay un fuerte hedor de sangre en el aire y estoy paralizado del miedo. La cosa es que, en el momento de que dé la señal de que ya no estoy dormido, estaré completamente jodido. Moriré y no habrá nadie ahí para salvarme. He estado pensando en alguna manera de escapar, pero lo único que podría hacer sería correr lo más rápido que pueda, salir de mi casa y gritar por ayuda, esperando que mis vecinos me oigan. Es arriesgado, pero si me quedo aquí igual moriré. Está esperando que me despierte y vea su obra maestra. Seguramente te preguntarás a qué me refiero. Te explicaré lo que sucedió esta mañana. Hace unas 3 horas ya, escuché unos gritos que venían del otro lado de la casa. Me levanté a ver qué había ocurrido, pero me dieron unas ganas repentinas de ir al baño. En vez de hacer lo que debía hacer e ir a investigar, fui al baño primero. Hubiera muerto por mi estupidez, pero miré desde la puerta del baño justo después de hacer mis obligaciones. Había sangre por todo el piso. Estaba muy preocupado y salí corriendo directo a mi cuarto a esconderme bajo mis sábanas. Traté de volver a dormir como si todo fuera un sueño muy lúcido o algo. Luego escuché la puerta del baño abrirse. Como el niño asustadizo que soy, traté de observar desde mi cama qué estaba pasando. Pude ver que algo estaba arrastrando a mis padres, muertos. Lo que los arrastraba no era humano, parecía un cavernícola. Era calvo y no parecía tener ojos. Caminaba encorvado como si tuviera una joroba. Esta cosa era más lista que un animal común. Estaba consciente de lo que hacía. Recostó a mi padre a un lado de la cama, viéndome. Luego colocó a mi mamá en una silla del otro lado de la cama y la posicionó para que me observara también. Luego embarró sus garras en sangre y las frotó contra la pared, dibujando algún tipo de símbolo como si fuera su firma, para marcar lo que él llamaría una obra maestra. Y para terminar, escribió algo en la pared que no podía leer en la oscuridad. Luego se situó debajo de mi cama para atacarme en el momento en el que me despertara. Desde entonces no he podido leer el mensaje, pero la habitación está comenzando a iluminarse por la luz del sol. Siento que no debería leerlo, pero no puedo resistir el impulso de hacerlo. Son solo 4 palabras. Sé que estás despierto. Mami, la pequeña niña, de pie en el umbral del dormitorio de su madre, se frotó los ojos para ahuyentar el sueño. El conejo de Pascua se está comiendo el chocolate, dijo ella. No, cielo, le respondió su madre, somnolienta. Recuerda que el conejo de Pascuas no come chocolate, solo lo regala. Removiéndose entre las sábanas de su cama, la mujer emitió un bostezo y enterró el rostro en la almohada, hablándole a su hija. Ve a dormir, mi vida. Pero mami, insistió la chiquilla, el conejo de Pascua se está comiendo el chocolate, exclamó, con un tono de voz inusualmente serio, como si estuviera a punto de echarse a llorar. La mujer se incorporó en la cama y abrió los ojos, invitando a la niña a refugiarse entre ellos. Corazón, acabo de decírtelo. Al conejo de Pascua no le gusta comer chocolate, solo se lo regala a los niños. Además, todavía ni siquiera han llegado a las Pascuas. Vamos, vete a dormir. Está bien, mami. La niña sollozó y resignada tuvo que regresar a su alcoba. Su madre esbozó una sonrisa. Es increíble la imaginación que tienen los niños, pensó,
antes de sumirse en un profundo sueño. Afuera, en el pasillo, su hija se quedó de pie, con los ojos fijos en el conejo de Pascua que devoraba su chocolate. Mi mami dice que tengo que volver a la cama, murmuró. El conejo alzó la cabeza y clavó su mirada, roja como la sangre, en ella. Buena idea, pequeña, le dijo con voz cavernosa. Voltea y deja de mirar. El conejo sonrió con 2 hileras de dientes largos y afilados. Le mostró una pequeña placa de metal y la arrojó al suelo. La niña la recogió y lloró al ver que era la placa del collar de su perro. En ella podía leerse chocolate. Charlie nació como una bola de gritos diminuta, rosa y agitada. Nació un mes prematuramente, escapándose como si tuviera lugares que visitar y gente que ver. Mi esposa bromeó con que tenía la voz de un ángel. Sus gritos severos podían arrancar la pintura de las paredes y los vellos finos de oídos internos. Beth y yo nos tomábamos turnos para que uno de nosotros realmente pudiera dormir un poco en el sótano. A medida que pasaban los meses agotadores y se formaban bolsas bajo nuestros ojos, nos dimos cuenta de que todo ello nos tocaría por un plazo de tiempo más extenso del que nos habíamos imaginado. A los 6 meses, Charlie era tan ruidoso como nunca, aunque un poco más carismático con esa onda de cabello negro. Parecía que se calmaba un poco cuando le leía, así que terminaba leyéndole novelas enteras a nuestro pequeño ángel atronador. Él odiaba la lactancia y prefería el biberón, algo que a ambos nos pareció un poco extraño, pero que aceptamos luego de haber hablado con nuestro pediatra. En cualquier otro aspecto, Charlie estaba saludable, y se nos aconsejó que simplemente le tuviéramos paciencia durante sus berrinches estridentes. El ibuprofeno y las orejeras se convirtieron en herramientas de uso regular dentro de nuestro arsenal. Cuando Charlie cumplió los 12 meses nos preocupamos más y lo llevamos a un psiquiatra infantil para cubrir las bases. Habíamos descartado cualquier mal físico, pero sus torrenciales ojos amplios y su boca chirriante parecían albergar algo más profundo, lo cual sentimos que necesitábamos explorar. El doctor mencionó un trastorno de regulación emocional como posible causa, y sugirió que ejecutáramos ciertas interacciones juguetonas, remedando a Charlie hasta que reconociera nuestro comportamiento imitador y nos siguiera el juego al chuparse el pulgar o riendo. Seguimos intentándolo, pero nada funcionó. No fue hasta unos meses después de su cumpleaños, cuando Beth estaba en el baño, que Charlie habló finalmente. Yo había estado gateando en la alfombra para copiar su comportamiento, cuando Charlie se sentó y se me quedó viendo con ojos temblorosos y vidriosos, apuntando su dedo regordete hacia la puerta cerrada del baño. Un cosquilleo de inquietud danzó por los vellos de mi cuello, a medida que arrugaba su cara en la forma de un puchero lloroso y pronunciaba sus primeras palabras. No es mami. Se lamentó, negando con su cabeza diminuta mientras las lágrimas se derramaban por su cara rosada y tierna. Giré mi cabeza hacia el baño para contemplar la silueta de Beth, quien estaba parada singularmente en el marco de la puerta con su cabello levantado. Y entonces noté, reflejada en el espejo, la costura que descendía por detrás de su cabeza. Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido. Mi padre me hizo aprender. Le temo porque, desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida,
un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro, incluso si estoy en una bañera. Se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta. En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema, y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté de nuevo sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría, quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester. Mary White, 28, perdió la vida ahogada ayer por la noche, tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes. Mary fue recluida desde hace 6 meses, luego de que fue encontrada inocente de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel White, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Mary tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. Cuando era niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas, y madre se quedaba despierta toda la noche, cada noche para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de madre, ella nos mandó a mí y a 2 de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos, hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debía ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que madre me podía heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo, y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla, mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta e hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior.
y el día siguiente llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales. Estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros vientres gruñeran y nos torturaran. Y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quedó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho, y recé silenciosamente que lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió. 3 días y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos piezas de cordel a través de las cerraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas en sus rostros, mientras madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente, y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de madre. Cada día nuevo la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse, y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad, en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche.
La mañana siguiente, cuando madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado y tenía demasiada hambre. Pero madre murió hace unos días y en la muerte me encomendó la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizá madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón. Su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris excesivamente condimentada y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera legarla a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dar a mis hijos, no porque el vidrio esté roto, no porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea. Me encontraba a solas en mi habitación cuando escuché la voz, profunda y distorsionada, que provenía de debajo de mi cama. «Oye», llamó la voz. Me dije a mí mismo que solo la estaba imaginando. «Oye, niño», repitió. Me llevé las rodillas a mi pecho y agaché la cabeza por debajo de la sábana, tratando de bloquear la voz y el viento frío que soplaba desde la ventana agitando las cortinas. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy el monstruo bajo tu cama». «¿O sea que eres real?». «¿A qué te refieres? Por supuesto que soy real». «¿Tienes un nombre?». «Por supuesto que tengo un nombre». ¿Y cuál es?». «Frank». «¿Frank?». «Sí, ¿qué tiene de malo?». «Nada, es decir, no sé. Es solo que no es muy monstruoso». «Pues mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo». «¿En serio? ¿Qué querían que fueras?». «Un dentista». «Eso es gracioso», contesté, sintiendo cómo empezaba a reír. «¿Qué quieren tus padres que seas?». «No lo sé. Oye, Frank». «¿Sí?». «¿No vas a tratar como de asustarme o algo?». «¿Qué? ¿Por qué haría eso?». «Bueno, eres un monstruo, ¿no?». «Pues sí, por supuesto que lo soy, pero eso no significa que asusto a niños pequeños». «Pero pensé que ese era tu trabajo». «Mi trabajo es asustar personas, pero solo a las personas malas». ¿Soy una persona mala? No, pero no es a ti a quien vengo a asustar. ¿A quién has venido a asustar? Al hombre en tu armario. La piel de mis brazos se me hormigueó. Quería preguntarle a qué se refería, pero me quedé callado cuando escuché un crujido que provenía del armario. La puerta rechinó al abrirse y pude escuchar pisadas suaves acercándose hacia mí. No me atreví a echar un vistazo a través de las sábanas. Las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado. Apreté mis ojos con fuerza. El santuario cálido de mis sábanas desapareció de un tirón. Abracé mis brazos alrededor de mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito partió el aire nocturno, seguido por el sonido de vidrio quebrado.
Abrí mis ojos sutilmente y descubrí un cuchillo que yacía en la alfombra junto a mi cama. La hoja destellaba bajo la luz de la luna. Mis padres se apresuraron a mi habitación y me preguntaron lo que había pasado, pero no sabía qué decirles. Solo que alguien se había estado escondiendo en mi armario y que había saltado por la ventana. Mis padres llamaron al 911 y la policía llegó de inmediato. Arrestaron a un hombre, Gary Thompson, que estaba corriendo por la calle a unos bloques de distancia. Estaba cubierto en sangre y vidrio roto. Encontraron el auto abandonado de Gary en nuestra propiedad, y dentro de este había cinta adhesiva, cuchillos, barbitúricos y una cámara de video. Según me contaron, el abogado de Gary alegó demencia, y actualmente Gary está encarcelado en una institución psiquiátrica estatal para criminales. Nunca volví a saber de Frank el monstruo, pero el detective que estuvo a cargo del caso nos dijo que Gary duerme en el suelo de su celda. Les dice a los doctores que está aterrado del monstruo bajo su cama. Todo empezó cuando me encontré a un viejo amigo de la escuela caminando por una tienda donde solía ir. Recordamos los viejos tiempos, las veces que nos íbamos de fiesta, cuando jugábamos fútbol, las escondidas y la experiencia más intensa, cuando fuimos solos al cementerio de la ciudad. Ese día es inolvidable. Toda una noche estuvimos en el cementerio. Jugábamos y corríamos de lado a lado sin ninguna restricción, ya que nadie vigilaba el lugar. Adivinen qué, se nos ocurrió volver a ir. A esa misma hora acordamos vernos en la noche. Le pregunté el lugar del encuentro y me dijo que en su casa estaba bien. Fuimos y esta vez no corrimos ni jugamos, pues ya no éramos niños, sino que empezamos a contar historias de terror. Se sentía un ambiente de peligro. Tratamos de hablar con voz baja porque hace pocos meses contrataron a un vigilante. Así pasaron las horas, historia tras historia, pero sucedió algo. Vimos la luz de una linterna que se dirigía a nosotros. Ahí supimos que nos habíamos metido en graves problemas. Era un joven muy alto y delgado, con una mirada un tanto extraña. Nos miró y, contrario a lo que creímos, nos preguntó si podía unirse a la conversación. Aceptamos porque temíamos a que si decíamos que no, llamaría a las autoridades y queríamos evitar eso. El muchacho era una persona de pocas palabras. Solo escuchaba las historias y no se asustaba ni un poco. Mi amigo es alguien que se toma muy en serio todo. Creo que se molestó porque él creía que sus historias realmente daban miedo y le preguntó si él tenía una historia que contar. El joven dijo que sí, pero que corría bajo nuestra propia responsabilidad de escucharla. Él repitió la advertencia, pero respondimos lo mismo. Contó la historia de un grupo de chicos que habían ido a un cementerio. Todos eran mejores amigos. Eran 5 chicas y 4 varones. Se reunieron y empezaron a beber. Todos estaban borrachos. En medio de eso empezaron a bromear y a retarse entre ellos. Cada reto se volvía más extremo. Primero retaron a uno de los chicos a dar una vuelta sola al cementerio. Luego hacían volteretas. Se burlaban de las tumbas y sacaban los huesos de las cajas, hasta que retaron a uno de los chicos a quedarse dentro de un ataúd durante 1 minuto y aceptó. Contó hasta el número 60, pero nadie abrió el ataúd. Trató de empujarlo, pero no podía abrirlo. Gritó y gritó lo más que pudo, pero no pasó nada. El ataúd era especialmente pequeño y el aire empezaba a escasear.
Mientras tanto, los chicos seguían retándose y jugando entre ellos, ignorando completamente a su amigo. Hasta que una de las chicas se acordó. Inmediatamente abrieron el ataúd, pero ya era tarde. El chico estaba muerto. Nadie supo cómo reaccionar y decidieron dejarlo ahí. Luego de escuchar eso, nos quedamos petrificados. Fue una muy buena historia. Le preguntamos quién se la había contado y respondió que un amigo suyo se la contó. Luego de contar su historia, se puso de pie, dijo que tenía que dar unas vueltas, pero no volvió. Después de unas horas amaneció y antes de irnos quisimos despedirnos de él. Nos acercamos a donde estaba el guardia, pero al mirar más de cerca vimos que no era la misma persona con la que estuvimos esa madrugada. El guardia se molestó con nosotros y exigió que salgamos de ahí antes de llamar a las autoridades. Nosotros tratamos de calmarlo y le dijimos que habíamos visto un hombre que se presentaba como el guardia de seguridad. Lo describimos y el guardia se quedó helado. Nos dijo que la persona de la que hablamos es el guardia anterior. Duró muy poco tiempo de guardia. Un día fue a trabajar y desapareció. No se supo más de él. Algunos dicen que las almas se lo llevaron, otros dicen que huyó de su casa, otros que lo secuestraron e incluso cuentan que sus amigos lo mataron. Hay un rumor que dice que murió accidentalmente en una reunión con sus amigos. Aparentemente él había aprovechado su puesto de guardia del cementerio y había invitado a sus amigos para beber alcohol y pasarla bien. En medio de todo eso, parece que sucedió un accidente que acabó con su vida. Nos quedamos helados, nos disculpamos con el guardia y nos retiramos del lugar. Pasando los días empecé a tener pesadillas. Le conté de mis pesadillas a mi amigo y me dijo que le pasaba exactamente lo mismo. Incluso había empezado a escuchar voces. Hace poco comencé a ver cosas extrañas y siento que pierdo el juicio. Lo veo en todos lados, en los retratos, en la televisión, hasta en mis sueños. Creo que esto se está apoderando de mí. Había tenido un día largo y cansado en el trabajo. Esperaba el tren en silencio. Habiendo pasado unos minutos desde la medianoche, y debido a la oscuridad solo podía ver los 2 metros que el pequeño foco iluminaba a mi alrededor. Por suerte, no me quedé atascado esperando. Sin demora, me movilicé al segundo que las puertas se abrieron. Solo habían otros 2 hombres en mi compartimiento, nada raro para esa hora. El lugar apestaba a humo por el hombre que se fumaba un cigarro. Le di otra calada pesadamente y me miró en tanto yo escogía mi asiento. Me senté y me enfoqué en el hombre sentado al lado opuesto del fumador. Solo estaba a 5 asientos de distancia de mí, pero su cabeza estaba escondida por una sudadera, así que se me complicaba distinguir sus facciones. Sus ojos, sin embargo, los podía ver con claridad. Uno era normal, pero el otro era rojo en donde debería ser blanco. Me volteó a ver sin pena alguna con una expresión rígida, casi de molestia. Le sonreí para tratar de romper la tensión, pero él solo se me quedó viendo. Me giré a la ventana tratando de ignorar su mirada, pero aún podía sentir sus ojos apuntándome. Las luces del tren comenzaron a tiritar y se apagaron por un momento. «Mil disculpas», dijo una voz a través de la estática del intercomunicador. «Repararemos eso por la mañana. Perdón por las molestias». Mi estómago se comprimió y se me dificultó manejar la respiración. Me acordé que no había ninguna razón para que le temiera la oscuridad. Que era un hombre grande, un adulto que pagaba impuestos. Alguien que... y las luces volvieron.
No me había dado cuenta de que mis ojos estaban presionados. Dando un respiro, los abrí, solo para ver el inquietante ojo de ese hombre dirigido hacia mí, a 2 asientos de distancia. Desconcertado volteé al hombre mayor, quien no se había movido de su asiento. Le dio otra calada al cigarro y tosió, actuando como si no hubiera pasado nada. Las vías del tren rugieron. Estaba muy asustado como para devolverle la mirada a esta persona. No me quería mover, solo respirar. Quise convencerme de que estaba cansado, que el agotamiento del trabajo me tenía paranoico y nadie me estaba mirando. Las luces volvieron a tiritar y se apagaron. Contuve mi respiración, esperando a que las luces volvieran. Después de un momento lo hicieron, y él estaba sentado a mi lado. Su cara estaba a centímetros de la mía. Me eché hacia atrás. ¿Qué rayos, hombre? ¿Qué te pasa? No respondió. En vez de ello, el fumador me vio enojado. Mira, si querías que apagara el cigarro, solo tenías que pedirlo ya. No tú, el otro sujeto. El fumador se me quedó viendo por un segundo, confundido. Solo somos tú y yo aquí. ¿Estás bien, niño? El hombre del ojo rojo no se había movido o respondido en lo absoluto. Las luces se apagaron de nuevo. Faltaban 6 minutos para que la escuela liberase a los alumnos. Tom se sentaba al lado de la ventana. Hacía su tarea de matemáticas, cuando un objeto en el césped llamó su atención. Parecía ser una fotografía. Cuando terminaron las clases, corrió a donde había visto aquel papel. Levantó la foto y sonrió. Tenía la imagen de la chica más hermosa que había visto en su vida. Vestía un vestido, unas medias y unos zapatos rojos, y su mano formaba el símbolo de amor y paz. Era tan bella que dejó de pensar en todo lo que un niño de su edad pensaba: jugar con la consola, ver televisión, etc. En su deseo por conocerla, le preguntó a toda la escuela si la conocían o si la habían visto antes. Todo aquel al que preguntaba, no obstante, contestaba con un no. Estaba devastado. Cuando llegó a casa, investigó si su hermana sabía algo sobre la chica. Para su infortunio, también contestó con un no. Debido a la hora, Tom subió las escaleras, colocó la fotografía en su mesita de noche y se durmió. Despertó al escuchar golpes en su ventana. Una niña rió. Vio una sombra en su ventana, se levantó, caminó hacia ella y la abrió. Aunque oyó la misma risa, no había nadie ahí. Al día siguiente, les interrogó a sus vecinos sobre la chica de la foto. Todos, sin embargo, contestaron con un no, disculpándose. Cuando su madre volvió a casa, él insistió si conocía a la chica. Ella, al igual que los demás, respondió con un no. Fue a su habitación, dejó la foto en su mesita de noche y se durmió. Una vez más, un golpe lo despertó. Esta vez tomó la foto y siguió a la risa. Cruzó la calle cuando de pronto fue arrollado por un camión. Tom murió con la fotografía en su mano. El conductor salió del camión. Pese a sus intentos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Vio la fotografía en su mano y la tomó. Observó una linda chica levantando 3 dedos. Tenía 17 años cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con mi madre abusiva. Fue alrededor de la medianoche, y mi madre ya estaba dormida, así que cuando dieron los 3 golpecitos en la entrada principal tuve que ser yo el que conteste.
Una niñita de aspecto extraño estaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color, cabello rubio arreglado en trencitas, un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos, pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno, y ojos negros, profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblando. Ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar, envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lacey Morgan. Asentí con la cabeza, sonriendo de nuevo. ¿Puedes quedarte aquí por hoy, Lacey?, le dije, señalando el sofá. Se acurrucó con sus ojos negros todavía en mí y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está tan sucio?, gritó ella, confundida. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lacey se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mugre de probablemente sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando allí, escuché algo que me produjo escalofríos. Lacey Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lacey Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marissa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lacey apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí. Su cabello rubio en trenzas, vestido rosa, cara pálida. Solo que sus mejillas tenían más color y sus ojos eran celestes. Para muchos esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de estar en mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación a hacer mis deberes. Ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche, cuando me desperté al sentir dedos fríos acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. «Nunca más», murmuró Lacey, antes de que su mano desapareciese. 10 minutos más tarde escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el pecho de ella. Podía escuchar el desgarro de la carne y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no lo había hecho, pero lo hice. Por lo que, cuando Lacey se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes brillando en la oscuridad, brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento, antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío, la cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano.
Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas, y la ventana abierta, demostrándose que Lacey había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo, y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé y tuve una hija. La llamé Lacey. Recientemente, he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente en la actividad en su casa, y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro. Pero creo que me miró con sus enormes ojos negros, y podría jurar que articuló 2 palabras en mi dirección. Nunca más. Era una tarde lluviosa en donde la única opción de entretenerse era quedarse en casa jugando a algún juego de mesa, llenando algún crucigrama, tomando alguna taza de té caliente para el frío, o simplemente jugar con muñecas, que era lo que hacía la pequeña Elizabeth. Lo que más le gustaba a nuestra pequeña era darle vida a sus muñecas con entretenidas historias de piratas y de tesoros escondidos, y esto sucedía en su habitación. Para ella, era el lugar perfecto para que sus muñecas se convirtieran en temibles piratas. Y este gusto por inventar historias de piratas se debe a que su madre cada noche, para que ella se quede dormida, le lee algún cuento sobre piratas, o simplemente los inventa para que la pequeña pueda dormir. Esa tarde de lluvia fue extraña, se sentía en el ambiente, o eso era lo que la mamá sentía. Algo extraño. Pero, ¿qué era? Elizabeth como niña no sentía lo mismo, ya que para ella solo era una lluvia que la obligaba a mantenerse dentro de la casa a la espera que terminara. Mientras ella jugaba, su madre se encontraba en la planta baja de la casa preparando lo que sería la cena, que sería especial debido a que los días de lluvia, la mamá cocinaba lo que a Elizabeth más le gustaba comer, que eran panqueques con manjar o mermelada, y un buen tazón de leche. La chica estaba inmersa en su mundo de piratas, barcos hundidos y tesoros escondidos, cuando escucha la dulce y melodiosa voz de su madre que le dice: «Baja, la cena está lista». «Ya bajo», respondió la pequeña. Comenzó a ordenar sus muñecas ansiosa, debido a que abajo la esperaban unos ricos panqueques y lo que sería una tarde perfecta. Cuando la niña se disponía a bajar por las escaleras, un brazo la rodeó. La tomó y le tapó la boca. Era su madre que le dijo: «Shh, yo también escuché eso». Alicia y Sara eran 2 chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase, en fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: «¿Por qué no hacemos un juramento de sangre?» «¿Qué?» «Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras 2 irá a visitar a la otra». «¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas». Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta.
Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años. Alicia había terminado sus estudios de derecho. Tenía un buen trabajo, una casa preciosa y un marido y un hijo maravilloso. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces acordaba de ella cuando veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo cuando de repente un camión invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor y justo en ese momento oyó llamar al timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido que dormía profundamente a su lado. El timbre volvió a sonar con insistencia, maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas. Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca totalmente asombrada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. «Por Dios, Sara, ¿qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Sara no se movió de donde estaba. «He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo». Alicia se quedó sin habla. «Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando», dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a sentir un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo, descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hizo hace años. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, hubo un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche y la conductora murió en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo, y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo: «Te estaré esperando», tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que estaba pasando. Los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Allí todo empeoró. Ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación, vio que la ventana estaba rota. Se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera, en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien había escrito con su sangre: «Amigas por siempre». Mi padre me dijo que debía trabajar para pagar mis estudios. Era una difícil situación en el país y tuve que hacerlo.
No fue fácil encontrar trabajo, pero finalmente me contrataron como vigilante de un cementerio. No duré mucho tiempo ahí, apenas trabajé 3 días. Era el encargado de dar rondas y además de revisar las cámaras de seguridad. La paga era buena, lo suficiente para pagar mis estudios e incluso poder comprar otras cosas. Llegó el primer día. Fui puntual y con mucho miedo, la verdad. Eran las 6 de la tarde y estaba completamente solo. Las primeras rondas fueron difíciles, pero por lo menos aún no estaba oscuro. Las siguientes horas fueron más que difíciles. Hacía frío y cada ruido que se producía se escuchaba como si estuviese al lado de mi oído. Cerca de las 2 de la madrugada ocurrió lo peor. Les juro que vi un alma saliendo de una de las tumbas. Se los juro. Después de salir del ataúd caminó y se perdió en la oscuridad. Mi inquietud fue tanta que horas después revisé las cámaras de seguridad. En la grabación no se vio nada. Me quedé un poco más tranquilo al pensar que fue mi mente la que jugó conmigo. Pero por dentro sabía que era una mentira piadosa, para no perder las ganas de seguir trabajando en ese lugar. La segunda noche fue más tormentosa. Los ruidos eran aún más frecuentes. Muchas cosas se caían sin motivo alguno. Escuchaba muchos pasos y todos se dirigían hacia mí. Pero lo peor fue cuando escuché risas y lamentos. Repito, cada vez se escuchaban más cerca. No sé cómo aguanté, pero seguí dando vueltas al lugar y vi que un grupo de jóvenes intentó adentrarse en el cementerio. A pesar de que les grité y les ordené que se fueran, una parte de mí quería que se quedaran. Por lo menos fue un respiro y era una prueba de que hay gente fuera de esas paredes. Quizás digan que es una exageración, pero en serio, los minutos en ese lugar son una eternidad y la soledad es su única compañía. Ahora llegamos a la parte crítica de mi experiencia, el detonante de mi renuncia. Llegó el tercer día y no pudo ser peor. A las 2 de la madrugada vi cómo de las tumbas salían las almas. Yo estaba al medio de todo sin saber qué hacer. No sabía si moverme, gritar o correr. Todas caminaban sin ningún rumbo, no había un orden ni nada. Solo podía darme cuenta de que salían del cementerio, pero unas cuantas se quedaron. Me estaban mirando y lo único que pensé fue en correr. Corrí lo más rápido que pude. Cuando estuve cerca a la salida me tropecé. Quise ponerme de pie, pero sentí un empujón. Al mirar hacia atrás vi un rostro macabro llorando y pidiéndome que lo saque de ahí. Me dijo que no podía salir. No me importó nada y huí del lugar. Cuando llegué a casa llamé a mi empleador y renuncié por teléfono. Aún tengo pesadillas con aquel rostro. Quisiera decir cuándo empezó esto, pero no recuerdo el día. Viajé a un pueblo que no quiero mencionar, porque con tan solo escribir el nombre de ese lugar me da escalofríos. Solo quería alejarme de mi familia, del estrés y sobre todo de mis problemas. Quería vivir una vida nueva. A pesar de que sabía de que no duraría mucho, me entusiasmaba el saber que podría desconectar por un tiempo. Al llegar al pueblo empezaron a suceder cosas extrañas. Estaba buscando un hotel donde hospedarme y no encontraba ninguno, hasta que me dijeron que sí había un hotel, pero que estaba un poco alejado del pueblo. Aún así, prefería dormir alejado del pueblo que dormir en la calle debajo del cielo oscuro despejado y el frío inmenso que podía traspasar mis huesos.
Cuando toqué la puerta, una señora con ojos penetrantes me atendió. No me pidió un solo requisito, es más, ni siquiera me pidió dinero. Lo único que me dijo fue que no hiciera mucho ruido y que por favor, si iba a salir, que regresara antes de las 10 de la noche. No fue difícil para mí mantenerme en silencio, porque en pocas palabras soy alguien que detesta el ruido. Y sobre llegar antes de las 10 de la noche, también es fácil. En la ciudad apenas salía de mi casa, solo lo hacía para trabajar o comprar cosas necesarias. Algo que no entendía en ese momento era el por qué la señora me dijo que la única habitación disponible era una que estaba en el cuarto piso. Si había muchas habitaciones en los demás pisos, y aparentemente no había muchos huéspedes en el hotel. Pero después entendí el motivo. Escondía algo siniestro. No soy alguien que se fije en lo que hacen los demás, pero la señora pocas veces salía. Le pregunté el motivo y me dijo que simplemente no le gusta estar cerca de mucha gente. Es curioso que lo diga una señora que es dueña de un hotel. A mí me dio muy mala espina, pero la oferta de vivir ahí era espléndida, porque no pagaba nada, y aunque no lo mencioné, me daban comida gratis y bebidas. Me lo entregaba una chica un poco extraña. Al parecer era la hija de la dueña del hotel. Siempre tenía una mirada perdida, como si no supiera en dónde estaba, y si la mirabas mucho tiempo te causaba lástima. Lo malo de dormir ahí era que tenía sueños muy raros. Soñaba con personas sufriendo, siendo lastimada de las peores formas posibles. A veces el sueño era tan real que podía escuchar sus gritos, incluso después de despertarme. Uno de los tantos sueños involucró a la chica de mirada perdida. Ella estaba mirando el anochecer, y la señora estaba detrás de ella, diciéndole cosas al oído. La chica de mirada perdida volteó a mirarme y me dijo: «Huye». Desperté con una sensación desagradable. Es como un sabor amargo, pero no en la boca, se sentía en todo mi cuerpo. Lo primero que hice fue tratar de encontrar a la chica, pero no estaba. Le pregunté a la señora y me dijo que no sabía en dónde se encontraba, que quizás fue al mercado o a pasear por ahí. Fui al mercado y al preguntar por ella, me miraron con rostros incrédulos. Me dijeron que no conocían a ninguna chica con esas características, que nunca la habían visto. Regresé al hotel y le pregunté a la señora. Me mostró una carta. Ella se había ido. En la carta había muchas palabras plasmadas, pero en resumen, dijo que no le gustaba el lugar y que extrañaba a su familia. Me sentí un poco aliviado, pero aún así, por alguna extraña razón sentía pena. La señora dijo que ahora que no está la chica, no podía darme comida. Aparentemente, ella se había ofrecido para cocinar y llevarme la comida y lo que necesitara. Luego de decirme eso, regresó a su habitación que estaba al fondo del pasillo del primer piso. Bueno, no había de otra. Fui al mercado para comprar comida enlatada y agua. Así pasaron días y realmente sentía su ausencia. ¿Cómo la ausencia de una chica tan callada podía sentirse tanto? Un día buscaba a la señora para decirle que ya me iba a ir y agradecerle por la hospitalidad, pero por más que la busqué no la encontré. Así que esperé hasta la noche. Volví a tocar la puerta de su habitación y se abrió sola. No sé si era porque la empujé o se abrió sola por dentro, pero pude ver todo lo que había ahí. Era un panorama aterrador. Personas sentadas en los sillones, pero sin vida, inertes como si fueran maniquís.
ahí estaba la chica de mirada perdida. Una mirada completamente perdida. Luego fui a buscar mis cosas, pero me entró la curiosidad. ¿Qué había en las demás habitaciones? ¿Por qué nunca me dejaba entrar ahí? Abrí cada habitación de cada piso y en todas había lo mismo. Personas agarrando sus maletas con rostros apresurados y miedosos. Pero estaban como la chica de mirada perdida. No se movían. Luego de recoger mis cosas, fui al pueblo para decirle a la gente lo que sucedía en ese hotel. Pero no me creyeron. Me tacharon de loco y me dijeron que la señora que vivía ahí falleció hace muchos años, que ese lugar ya no existía. Sentí mucho miedo y lo único que quería hacer era irme. Casi al final del pueblo, un hombre alto con sombrero negro se acercó a mí y me dijo: Deberías ser más agradecido conmigo. Al fin y al cabo estás viviendo en mi casa. Dos mellizos y su mamá van a visitar el pueblo de su difunto padre para celebrar el festival que realizan cada año allí. ¿Sabes lo que pasó en esta casa? No. ¿Qué fue lo que pasó? Degollaron indiscriminadamente para saciar su hambre. Claro, cada año matan 50 gallos para servirlos en el festival. Tienes razón. Entonces, ¿sabes una parte de lo que pasó? Oye, ya sé que no te gusta venir, pero no tienes que asustarme para estar de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta estar aquí. Me trae malos recuerdos. ¿Crees que lo digo por eso? Es más que obvio que sí. Piensa un segundo. ¿Por qué en cada festival, curiosamente, mueren personas del pueblo? No entiendo. Las personas que desaparecieron fueron servidas en tu platillo los años anteriores. Has comido un pedazo de carne de lo que alguna vez fue un ser humano. Le preguntaré a nuestra madre si es cierto lo que dices. Me es difícil creerte. No le digas nada. Quizás ella participa en estas cosas. No podemos confiar en nadie. Hermano, por favor deja de ser tan histérico. Es nuestra madre y nunca nos haría daño. Está bien, pero sé cauteloso. Se lo preguntaré mañana. Ahora es un poco tarde y no quiero despertarla de lo que alguna vez fue un ser humano. A la mañana siguiente, Samuel fue y le dijo a su madre: Mamá, Estefano me dijo anoche algo que me consternó y me dejó inquieto. Quiero preguntarte si es cierto o no. Me aseguró que en el festival que hace nuestra familia cada año, sirven no solo animales, sino también personas de lo que alguna vez fue un ser humano. Hijo, ¿cómo vas a decir esas barbaridades? ¿Y cómo se te pasó por un segundo en la cabeza que eso fuera cierto? Pero, mamá, es demasiada coincidencia que desaparezcan personas del pueblo días antes del festival. Solo falta un día para el festival. ¿Ha desaparecido alguien? No, ¿verdad? Entonces ahí está tu respuesta. Ahora ve a jugar o algo. No puedo creer que hayas acusado a tu propia familia de algo tan deshonroso. Horas después.
Oye, Samuel, ¿no te dije que vayas a jugar? Mamá, soy Estefano. Ay, esa vieja costumbre de usar la misma ropa. Ya tienen 15 años. Deberían tener más personalidad. Comprar ofertas nos sale más barato y el dinero escasea desde que papá no está. Te dije que no mencionaras la muerte de tu padre. Es difícil no recordarlo cuando falleció aquí, justo días antes del festival. ¿Qué estás tratando de decir? Deja de meterle ideas estúpidas a tu hermano, o haré que te arrepientas por el resto del día de lo que alguna vez fue un ser humano. Mejor me voy, contigo no se puede hablar. Estefano fue a buscar a su hermano y lo encontró jugando en un bosque cercano. Hey Samuel, ¿le dijiste a mamá? Sí, y se molestó conmigo. Mejor olvidémoslo y no digamos nada más. ¿Cómo vamos a olvidar algo así? Es imposible. Además, recuerda que papá murió días antes de uno de los festivales. ¿Estás diciendo que...? Sí, nuestra propia familia asesinó a nuestro padre, de lo que alguna vez fue un ser humano. ¿Por qué harían algo así? Son familia. Tienen la misma sangre. Además, no los has visto. Todos son amables con nosotros y nos han cuidado desde entonces. Las personas suelen ser más amables cuando se sienten culpables. No puedo pensar más en esto. Con tan solo imaginarte que sea cierto, me revuelve el estómago. Tenemos que vengarnos. ¿Qué dices? Son nuestra familia. Tenemos que vengar a nuestro padre. Él era un buen hombre y no merecía morir cuando se sienten culpables. Oye, no puedes basar tu venganza en suposiciones. Si haremos algo, tenemos que estar seguros. Te demostraré que lo que digo es cierto. Está bien. Estefano se fue a hablar con su primo. Oye, Roberto, ¿extrañas a tu madre? ¿Cómo no extrañarla, primo? Todas las noches añoro oír su voz por última vez y poder por lo menos darle un abrazo. Oye, lo que te digo te puede afectar, pero hay un rumor oscuro de la familia. Estefano, no contento de solo contarle a Roberto, fue a rumorear a sus primos de su edad que habían perdido un familiar antes del festival. El mismo día en la noche, 14 horas antes de que inicie el festival, toda la familia hizo una fogata. El abuelo habló. Les contaré algo que no planeamos decirles. Es una historia macabra y probablemente no puedan dormir esta noche. Creemos que el pueblo está maldito cuando se sienten culpables. Yo tenía 12 hermanos y el único que sobrevivió fui yo. Todos murieron, la mayoría jóvenes, y curiosamente fallecieron antes del festival. Por favor, tengan cuidado. Siempre pasa una desgracia antes de esto, y creemos que si no hacemos el festival, la maldición será aún peor. Todos parecían sorprendidos, menos Estefano. En su mente, el pequeño niño de 15 años se decía a sí mismo: ya sé quién es el culpable.
Estefano no pudo contener su rabia y, como una forma de desahogo, empezó a reír maniáticamente frente a todos sus familiares. Dijo que no le creía y que lo que decía solo era una excusa, que él solo quería asustarnos. El abuelo parecía serio. Lo miró y dijo que sabía que él no era como los demás, que fue el único que no cayó en la broma. El abuelo, ya cansado, se fue a su habitación porque mañana tenía que estar con todas las energías para el festival. Pasaron las horas entre alcohol, historias de terror, comentarios fuera de lugar y bromas. Eran la 1 de la madrugada y era hora de ir a dormir. Cada uno se fue a su habitación. Cuando Samuel, Estefano y su madre llegaron a su habitación, se encontraron con el abuelo. Tenía una sonrisa desquiciada y una pala en la mano. A pesar de ser un anciano, tenía una fuerza brutal. Su madre, buscando proteger a sus 2 hijos, atacó al viejo, pero él de un palazo la dejó tirada en el suelo. Y no contento con esto, golpeó una y otra vez su cráneo, hasta dejar alguna clase de viscosidad roja, con pedazos de hueso en el suelo. Estefano, enojado, fue y trató de golpear al anciano. No fue difícil para él agarrar su cuello y estrangularlo hasta dejar un cuerpo inerte. Samuel estaba escapando y gritó como nunca para despertar a algunos de sus familiares. Unos tíos salieron, pero cuando lo vieron, lo único que hicieron fue reír. El abuelo apareció con la pala en la mano y arrastrando el cuerpo de su hermano. Supongo que sabías que esto algún día sucedería. Y también sabías que la familia hacía esto. Te contaré un secreto. Todos lo sabemos. Todos los adultos, por supuesto, incluso tu madre. Solo que ella creyó que este año no era su turno, al igual que cada uno de los fallecidos en su momento, al igual que tu padre. Y la verdad es que no planeamos hacerles esto. No era su turno, pero tu hermano no dejó de abrir la boca y crear incertidumbre entre los jóvenes. La familia es lo más sagrado que existe, ¿sabes? Incluso tu madre. Por eso hacemos esto. Sería tan fácil evitarlo y no tener que asesinar a sangre fría a tus hijos y hermanos, incluso nietos. Pero no funciona así. Si no lo hacemos, será mucho peor. Sus tíos atraparon al pobre Samuel. ¿Sabes cuál es el nombre del festival, cierto? Samuel, llorando y temblando, casi aceptando su destino, dijo: Festival de la Muerte. El anciano exclamó: Esto es por ella. No hay mejor nombre para el festival.